Ahora sí, hablemos del lenguaje. El lenguaje es el sistema de signos utilizado para la comunicación entre los individuos. Va a influir en el pensamiento y es esencial para las relaciones interpersonales. Y el lenguaje puede ser tanto verbal como mímico o como escrito. No solamente es la producción verbal. Sin embargo, aquí lo que más vamos a ver son las alteraciones de la producción verbal. ¿Cómo yo voy a evaluar el lenguaje? Pues entonces tengo que observar y de manera crítica voy a detallar todo lo que el sujeto comunica. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cómo articula? O sea, cuando habla, ¿cómo hace la articulación de las frases que produce o de las palabras? Si comprende lo que yo le estoy diciendo, si obedece a órdenes o no, si repite lo que yo le estoy diciendo o si es capaz de repetir una acción a través digamos, de la percepción y si es capaz de nominar. ¿A qué me refiero con nominar? No, nombrar las cosas que son. Si yo veo un computador, digo, esto es un computador. Si veo un vaso, esto es un vaso. Si veo un televisor, esto es un televisor. Si veo una pelota, eso es una pelota. ¿Listo? Entonces, vemos que hay un trastorno de la estructuración. Los trastornos de la estructuración, entonces, pueden ser disartria, que es la articulación defectuosa de las palabras, que pueden ser por un compromiso del sistema nervioso central. Pero entonces, este compromiso del sistema nervioso central le compete a la psiquiatría porque se pueden ver en intoxicaciones etílicas, en intoxicaciones por solventes o por depresores del sistema nervioso central o en retardo mental, ¿sí? Entonces son pacientes que básicamente tienen un tono, por así decirlo, no lo voy a imitar acá, pero tienen un tono muy característico y quiero que piensen, por ejemplo, para que se armen una idea, en cómo habla un ñero, ¿sí? Todos conocemos esa palabra coloquial, todos sabemos que es un ñero, no vamos aquí a ser políticamente correctos. Entonces, vemos cómo habla un ñero, muy probablemente ese ñero, no solo por el acento, va a tener algún tipo de disartria. Y eso es porque tiene un compromiso en el sistema nervioso central por la utilización de, digamos, drogas o sustancias psicotrópicas. Luego tenemos la dislalia. La dislalia es una articulación defectuosa que no es debida a anomalías fisiológicas, que son estructurales o neurológicas, ¿sí? Se va a originar por un defecto en el aprendizaje o un defecto auditivo. Esto no supone una psicopatología, simplemente es una característica alterada. Entonces va a haber el rotacismo, el landaxismo y el sigmacismo, y eso va a depender la dificultad de pronunciar una de esas letras. Entonces, los que siempre se burlan de los que no saben pronunciar la letra R, bueno, ese paciente o esa persona tiene rotacismo, sin embargo, esa persona no tiene un trastorno mental necesariamente, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta. Tenemos ahora trastornos de la progresión, que son todos estos. Tenemos a la bradilalia, que la vamos a definir como una lentificación de la cadencia expresiva, o sea, la velocidad a la que está produciendo eso es la comunicación, que va a ser típica, digamos, en sujetos que tienen depresión, ¿sí? Entonces, un paciente que habla muy despacio, que se demora mucho para decir las cosas. Por otro lado, y en contraste, tenemos a la taquilalia, ¿sí? La taquilalia es todo lo contrario, entonces tiene una expresión verbal o una cadencia exagerada y muy acelerada. Esto se va a observar en pacientes con agitación psicomotora, con manía. Tenemos luego la logorrea, que es, digamos, por así decirlo, tiene una producción verbal bastante consistente y abundante y es muy difícil hacer que pare, ¿sí? Hacer que se calle, el paciente no se calla. Entonces, es un paciente que va a estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, no necesariamente rápido, pero sí mucho. Y el paciente no se calla. Entonces, son pacientes con manía, en cuadros tóxicos producidos por estimulantes, etc. Tenemos luego la verbigeración, que es la repetición desordenada de frases, ¿sí? Más o menos un poco relacionada con las alteraciones del pensamiento. Luego tenemos el mutismo, que es que pues, no hay una producción de absolutamente nada en cuanto a la comunicación. Y luego tenemos la tartamudez, piensen en James Rodríguez, es la perturbación del ritmo y la fluidez de la expresión verbal. Ahora tenemos trastornos del contenido del lenguaje, que van a ser la ecolalia y la palilalia. La ecolalia va a ser cuando el paciente repite, por lo general, la última cosa que decimos, y la palilalia es cuando repite toda la frase que decimos, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver en esquizofrénicos, en retraso mental, en muchas variables, así que, pues digamos, muchos síndromes del desarrollo de la infancia lo vamos a poder encontrar. Y tenemos por otro lado la coprolalia,
que es el empleo compulsivo de palabras obscenas o vulgares, y eso lo podemos ver en el síndrome de Tourette, por ejemplo. Son pacientes que de manera impulsiva e involuntaria pues dicen palabras que no son aceptadas en el contexto de una conversación formal. Listo, entonces, ¿cómo voy a reportar el lenguaje? Primero que nada, pues aquí esto es muy sencillo, porque es simplemente tipificar a través de lo que ustedes ya saben. Van a mirar cuál es el tipo de trastorno que tiene, le ponen, el paciente presenta, por ejemplo, taquicardia. ¿Por qué? Y ustedes explican, porque el paciente, a percepción subjetiva del examinador, está hablando a un ritmo muy rápido, presenta logorrea. ¿Por qué? Porque el paciente evidentemente habla, y a pesar de que se le pide que no pare, el paciente sigue hablando, ¿sí? Entonces, como les he dicho en cada parte, sustenten por qué tiene el trastorno que ustedes dicen que está teniendo.